¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí para llevar a cabo una entrevista para el semanario digital Vesper del CELIC de la Cámara de Diputados. Nos acompaña esta vez la maestra Aurora Hernández Álvarez, quien es consultora en salud sexual y reproductiva y también fundadora de la colectiva Red de Acompañantas de Tlaxcala, RADET. Buenas tardes, Violeta. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hola, muchas gracias, buenas tardes y bueno, maestra, gracias por el espacio. Gracias, Violeta. Me gustaría que empezaras platicándonos qué significa ser una acompañanta para la interrupción del embarazo seguro. Bueno, ser acompañanta de embarazo seguro significan muchas cosas, ¿no? Significa compromiso, significa empatía, significa responsabilidad. Significa además estar capacitada, conocer los temas, entender que no todas las mujeres desean madres, que no existe un instinto materno como tal y que por lo tanto hay cuestiones multifactoriales que orillan a las mujeres a interrumpir un embarazo. Pero básicamente lo que implica ser acompañanta es brindar información científica, laica, para que las mujeres o las personas con capacidad de gestar tomen la decisión de manera autónoma y de manera informada si desean interrumpir un embarazo o si desean continuar con él, ¿no? Pero que a través del proceso de información puedan tomar decisiones asertivas, decisiones informadas, decisiones que vayan de acuerdo a lo que ellas quieren para un proyecto de vida, ¿no? Social y culturalmente se espera que las mujeres en el transcurso de la historia de nuestra vida seamos madres. Sin embargo, factores son muchos los que orillan a las mujeres a interrumpir un embarazo, como la multitud de mujeres que tampoco desean tener hijos, ¿no? Entonces, eso es acompañar desde que toman la decisión de interrumpir su embarazo, desde que inician el protocolo de aborto autogestivo con medicamentos, desde que están en el proceso de aborto hasta que llega su siguiente periodo menstrual. Ese es el proceso de acompañar. Empatía, sororidad, solidaridad y respeto a la autonomía de las mujeres, respeto a las decisiones de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Eso es lo que implica ser un acompañante. Muy interesante, Violeta, muchas gracias. Eso me lleva a alguna reflexión, porque vivimos en un país que tradicionalmente o históricamente ha criminalizado a las mujeres por tomar una decisión respecto de su propio cuerpo al interrumpir un embarazo. Hemos llevado las mujeres siempre la negativa y al Estado completo en nuestra contra para tomar una decisión así. Digamos que hasta hace muy poco, y ya platicaremos sobre la decisión de la Corte el día de ayer, pero hasta hace muy poco en realidad esta ha sido una acción criminalizada. ¿Cómo es este proceso de acompañamiento frente a estas condiciones adversas que casi rayan en la ilegalidad? Sí, me gustaría como comentar un poquito cómo ha sido el contexto en el que surgen las redes de acompañantes de aborto. Quiero primero colocar que acompañantes de aborto existimos en todo el país, en toda América Latina, y que ha sido precisamente el resultado de hacer el trabajo que las instituciones del Sistema Nacional de Salud no han hecho, ¿no? En el caso específico de la red de acompañantes de Tlaxcala, que surge como una necesidad. Primero, quiero decir que no soy la única que forma parte de esta colectiva. Somos 5 personas que ha sido como la suma de voluntades las que ha permitido que esta colectiva pues vaya creciendo y que hoy podamos nombrarnos acompañantes de aborto autogestivo con medicamentos, ¿no? Nosotras surgimos durante la pandemia, en el 2020, cuando toda esta restricción de la movilidad que hubo por el tema de la COVID-19, recordemos que se incrementó y se exacerbó los casos de violencia y por lo tanto los casos de violencia sexual. Entonces fuimos identificando que en esos espacios de confinamiento
pues había mujeres que querían o necesitaban interrumpir sus embarazos, Bien. pero que por la misma condición propia de la pandemia de la COVID-19, pues todas las unidades médicas estaban única y exclusivamente enfocadas a la COVID-19. Por lo tanto, se cancelaron seguimientos de atención a métodos anticonceptivos, atención a mujeres en etapa reproductiva. Todas las demás sectores quedaron fuera de la atención del Sistema Nacional de Salud porque durante el proceso de la pandemia solamente existía el tema de la COVID-19. En Tlaxcala, una de nuestras compañeras fue la de Cultura Crítica, que es parte de la red de acompañantas, fue una de las personas que formó el primer banco de misoprostol en Tlaxcala. En Tlaxcala tenemos un banco de misoprostol porque sabemos lo difícil que es para las mujeres acceder a la compra de medicamentos, que si bien no requiere una receta médica, también es cierto que no todas tienen las condiciones económicas para comprar el medicamento. Entonces surge el primer banco de misoprostol, surge la otra colectiva también que ya estaba funcionando, que ya venía haciendo acompañamientos, que es Marea Verde Tlaxcala y Matria, ¿no? Son otras dos colectivas que se suman junto con Cultura Crítica, con el Banco de Misoprostol, para poder hacer los procesos de acompañamiento. Marea Verde y Matria ya venían acompañando. Y a este proyecto se suma nuestra compañera de Sororas en la Ciencia, porque el objetivo era, inicialmente, empezamos para capacitar a la compañera que tenía el banco de misoprostol. Porque decía, yo ya tengo el banco, pero no sé cómo se administran los medicamentos. Entonces, en ese proceso de la pandemia, cuando empieza a haber una demanda interesante o importante de mujeres que necesitaban interrumpir un embarazo, fue en el momento en el que en el estado de Tlaxcala surge la red de acompañamiento, ¿no? Hacemos la primera capacitación en el 2020, en un espacio donde solamente capacitamos a las que estaban en ese momento al frente del banco de misoprostol para que ellas pudieran dar pues todo el proceso de acompañamiento. A partir de ese proceso, quiero decir que todo ha sido la suma de voluntades y la suma de actividades colectivas. Yo a ninguna de ellas las conocía, porque yo me he venido desempeñando dentro del espacio del ámbito público. Y entonces, en este contexto, cuando nos acercamos para hacer la primera capacitación con ellas, resulta que yo era el medio para estas colectivas, para que las mujeres post-aborto pudieran acceder a los servicios de salud para tener un método de la regulación de la fecundidad, un método anticonceptivo dentro de los servicios de salud, donde fuera una atención de manera directa, donde no tuvieran que esperar 50,000 citas para poder acceder a un método anticonceptivo. Y entonces esa era la conexión inicial que teníamos, ¿no? Cuando viene la pandemia, capacitamos a las primeras personas que iban a hacer procesos de acompañamiento aquí en Tlaxcala, decidimos que era momento de hacer una suma de esfuerzos. Y a partir de ahí, en el 2022, el año pasado, a través de compañeras feministas también que están en estos momentos en espacios de toma de decisión, en el marco del Día Internacional de la Juventud, el año pasado, lanzamos por primera vez la página de internet y el proceso de acompañamiento para mujeres en situación de aborto, ¿no? Tenemos la página de internet y a partir de ahí pues venimos operando, haciendo pues muchas cosas, ¿no? Acompañar procesos de aborto a mujeres y personas con capacidad de gestar es una forma también de hacer incidencia política. Esa también es una forma de luchar por los derechos sexuales y reproductivos de las personas, de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Entonces, ese ha sido como el camino de la red de acompañantes de Tlaxcala. Por supuesto, no ha sido un camino sencillo, porque nosotras somos una colectiva, como muchas otras, autogestivas. Es decir, que no recibimos financiamiento ni recursos públicos de ninguna institución y que lo hacemos más allá de una cuestión de vocación, lo hacemos porque las instituciones del Sistema Nacional de Salud no han hecho lo que les toca en materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Sin embargo, en este camino que hemos recorrido, pues también hemos tocado puertas
¿no? Esas puertas que hemos tocado, pues las hemos tocado con IPAS Latinoamérica y el Caribe, que es una de las organizaciones internacionales que trabaja con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y es quien nos ha capacitado en todo el marco legal, en todo el protocolo de aborto con medicamentos que marca la OMS, porque no fue algo que se nos ocurrió, con todo lo que marca el lineamiento técnico de aborto, de acceso al aborto seguro, que actualmente tenemos a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para el Sistema Nacional de Salud. Entonces, es un trabajo un poco complicado, porque repito, no recibimos financiamiento, pero recibimos capacitación, ¿no? Otra de las organizaciones de quienes nos sentimos muy apoyadas también es de el Fondo María, porque el Fondo María nos ayuda, al igual que IPAS, cuando ya las mujeres rebasan cierto número de semanas que ya no es, que puede ser riesgosa por alguna condición de salud, pues es entonces cuando la referimos con el Fondo María o con IPAS para que en las clínicas de la Ciudad de México pues puedan ser atendidas, ¿no? Ese es como el único apoyo que recibimos por parte de las organizaciones. A veces un poco de donación de medicamento, a veces con el banco de misoprostol, las mismas mujeres que interrumpen su embarazo, cuando les sobra medicamento, lo donan al banco de misoprostol para que lo podamos hacer llegar a quien más lo necesite, en este caso pues en el estado de Tlaxcala. También atendemos o hemos acompañado a mujeres de otros estados de la República, inclusive su servidora ha acompañado a mujeres de Chile, de Colombia, de Perú, que pues obviamente su condición, si de por sí es la condición de acceder al aborto es complicada, pues acceder a los medicamentos pues sigue, es la otra parte más complicada de poder hacer como procesos de acompañamiento, ¿no? Así es como ha ido como surgiendo como esta red de acompañantes, así es como funciona. Hacemos servicios de capacitación, hacemos talleres, hacemos cursos, capacitamos, informamos y creemos que también es necesario colocar el tema del aborto como un problema de salud pública, ¿no? De por sí ya está colocado. Hay muertes que se pueden evitar, hay muertes que se pueden prevenir, hay situaciones de salud graves para las mujeres que acceden a abortos inseguros. Y los protocolos de medicamentos es un protocolo seguro, es un protocolo que no está instrumentalizado, es decir, algo que hemos encontrado también es que en el Sistema Nacional de Salud lo que siguen utilizando prácticas instrumentalizadas, invasivas y que además ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres, ¿no? A través de legrados. El acceso al aborto con medicamentos y a la MEU, que es el aspirado manual endouterino, no es nuevo. No es algo que apenas surgió. Cuando transitó inicialmente la norma 046, la norma 190 a la norma 046, donde solamente había causal para violación, ya hablábamos del protocolo de atención con medicamentos y la aspiración manual endouterina. Ya no era necesario o ya no es necesario seguir realizando procesos instrumentalizados con el tema de los legrados, ¿no? Entonces, ha sido como un camino que se ha venido recorriendo, pero que pues las instituciones de salud no han hecho como pues, el trabajo que les corresponde en materia de atención, ¿no? Algo también que observamos es que no solamente surgió en la pandemia, sino que además en el estado de Tlaxcala, como en la mayoría de los estados de la República, la causal de violación ya estaba contemplada en la ley. Y aún estando contemplada en la ley, ha sido difícil para las mujeres acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Y entonces, si hablamos de las otras causales que también están dentro de la ley, pues ha sido el doble de difícil. Si acceder a una interrupción voluntaria de embarazo por violación es difícil, acceder a una interrupción voluntaria de embarazo por otra causal, es decir, por grave daño a la salud, por malformación, por inseminación artificial no consentida, por una cuestión imprudencial o culposa, o cualquier otra que se presente, es difícil para las mujeres que accedan a una interrupción voluntaria del embarazo y que además sea segura, ¿no? Claro, gracias Violeta, ya nos diste bastante información. Y en esa misma línea me gustaría que nos comentaras cuáles crees tú que sean los retos
para acceder plenamente a la garantía de los derechos reproductivos de las mujeres en México? Pues los retos siguen siendo muchos. Creo que hablar sobre el acceso efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, pues todavía nos queda un largo camino por recorrer. Por supuesto, es importante pues visibilizar todo el proceso histórico que ha tenido la interrupción del embarazo en México, nombrar el tema del aborto, no solamente... no hablar solo del derecho a decidir de las mujeres, porque hablar del derecho a decidir y hablar de aborto no son sinónimos. Claro. Son cosas completamente diferentes, ¿no? En la medida que nombremos el aborto, será en la medida que podamos hacer la despenalización social que existe sobre él, ¿no? Creo que los retos siguen siendo muchos. Creo que vale la pena resaltar como todo el recorrido histórico que ha habido en México. Primero, pues, retomar toda la normatividad que se transformó dentro de los servicios de salud, cuando hablábamos solo de la causal de violación, es decir, cuando transitó la norma 190 a la 046, fue uno de los primeros avances tomados de la mano con la despenalización del aborto en la Ciudad de México en el 2007. ¿No? Entonces creo que ha sido una lucha colectiva, una lucha feminista, el visibilizar la falta de acceso a atención de aborto médico, de aborto seguro, gratuito para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar. Y de ahí, pues también es importante mirar como cuáles son todos estos avances que ha habido, ¿no? En el 2021 ha traído una serie de cambios, ha traído la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha colocado los temas del aborto en la mesa. De acuerdo. ¿No? Ha declarado de manera inconstitucional varias cosas, ¿no? Primero, pues que no se puede criminalizar a las mujeres en situación de aborto, es decir, que ya no se puede procesar a ninguna mujer por acceder a un aborto, independientemente de si hay o no una causal. La otra que también declaró inconstitucional fue la objeción de conciencia, que es la que más se alega dentro de los servicios de salud, y por lo tanto se niegan a realizar procedimientos de aborto médico en las instituciones públicas de salud. Y también dentro de estas propuestas que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que no se proteja la vida desde el momento de la concepción también ha sido como un parteaguas de todo esto, ¿no? A partir de la despenalización del aborto en el 2007 en la Ciudad de México, por supuesto que en algunos congresos locales pues se han venido pues en cascadita despenalizando en los estados, ¿no? Recientemente, a través de un amparo, pues Aguascalientes se suma al número de estados que hoy están despenalizando el aborto, ¿no? Ya tenemos a Oaxaca, ya tenemos a Hidalgo, se despenalizó en el 2007 en la Ciudad de México, en Oaxaca en el 2019, en Hidalgo en el 2021, al igual que en Veracruz y en Coahuila, y Baja California, Colima, Baja California Sur, Quintana Roo y recientemente Aguascalientes, ¿no? Entonces, creo que esos son los avances, pero retos sigue habiendo. ¿Por qué? Porque lo que hemos encontrado quienes hacemos procesos de acompañamiento de aborto autogestivo con medicamentos es que en los estados en los que ya está despenalizado, ahora lo que hacen el sistema de salud es retardar la atención. Como la ley dice que sí, que ya no importa si hay o no una causal, puedo solicitar acceso a una interrupción voluntaria del embarazo, ahora lo que están haciendo los servicios de salud es verificar cuántas semanas tengo, y si ya tengo 10, me van a retardar la atención para que cuando yo regrese a la siguiente consulta, yo tenga 12.1 semanas, 12.6, 12. Las que se les ocurra, y me digan, ay, ya no se puede. Porque la ley dice que sí, pero hasta las 12 semanas. Entonces, ese sigue siendo el reto. Despenalizar al final no significa garantizar derechos. Ya está, ya se ha logrado que lo quitemos
del marco restrictivo de que me procesen por acceder a un aborto. Sin embargo, eso no ha garantizado el acceso efectivo de las mujeres al logro de sus derechos reales, de sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia, nuevamente, a través de el acompañamiento también de las organizaciones de la sociedad civil, de GIRE en este caso, que fue el Grupo de Información en Reproducción Elegida, que ganó el amparo para quitar el delito de aborto del Código Penal Federal, es otro de los grandes avances. Sin embargo, ¿qué sigue? Que los congresos locales de cada entidad federativa pues hagan lo que le toca y voten. Ya nada más tienen que votar. Sin embargo, pues obviamente sigue habiendo estigma, prejuicio, esta idea de que todas las mujeres desean ser madres, esta idea de que históricamente las mujeres están completas y son madres. Y también algo bien importante es que el otro reto es que las mujeres que interrumpen su embarazo no le deben nada a las mujeres que no pueden tener hijos. Desde luego. Porque desde ese discurso de culpabilizar las decisiones de las mujeres es, ay, bueno, ¿y por qué abortan, no? Si hay mujeres que no pueden tener hijos. Esa es una condición que no tiene nada que ver con las mujeres que interrumpen un embarazo. Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo no le deben nada a las que no pueden tener Correcto. hijos, ¿no? Entonces, el reto sigue estando, porque el reto es que entonces en todas las entidades federativas se garantice el acceso al aborto seguro, gratuito, y que además se dejen de utilizar técnicas obsoletas, instrumentalizadas, como son el legrado. Cuando ya tenemos un marco médico para procedimientos de aborto con medicamentos. O sea, ese es el reto. O sea, no solamente que allá hayan quitado del Código Penal a nivel federal el delito de aborto, sino que las legislaturas de las entidades federativas garanticen a través de la ley de salud, de cada ley estatal de salud, sí, el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo. Y nos va a costar muchísimo trabajo, porque ya lo vimos en los estados en los que ya esté despenalizado. La Ciudad de México ha sido una de las ciudades que ha estado en boga porque tiene sus clínicas especializadas para interrupción de abortos para las mujeres, ¿no? Y fue el centro de canalización de todo el país, porque llegó un momento en el que ya no se daban abasto. Porque las mujeres que habían sido por causal en algún estado de la República no se les estaba haciendo el procedimiento, pues se tenían que canalizar en la Ciudad de México. Y las clínicas de la Ciudad de México terminarán siendo insuficientes para atender a toda la cantidad de mujeres que requieren el servicio de aborto seguro, ¿no? Entonces, creo que el reto todavía es mayúsculo en esperar que, si en estas legislaturas ya no pasó, esperar que las siguientes legislaturas que van a ingresar en las entidades federativas, pues alguien diga, propongamos esto, votemos y solamente tenemos que darle cauce a lo que ya está dictado en el marco legal federal, ¿no? Sin embargo, bueno, pues todo este estigma, prejuicio, creencias, esta falta de reconocimiento real del Estado laico sigue estando colocado ahí para que los derechos de las mujeres sigan siendo restrictivos, ¿no? Creo que esos siguen siendo los retos. Que las acompañantes nos sigamos capacitando, que las acompañantes sigamos informando, que las acompañantes sigamos haciendo incidencia política a través de esta disidencia de decir, perdón, las instituciones de salud, el Sistema Nacional de Salud no está ni preparado ni capacitado para ofrecer servicios de aborto legal, de aborto seguro a las mujeres. Y no es porque no haya capacitación, es porque siguen alegando su objeción de conciencia, ¿no? Aún cuando ya la dijo la Suprema Corte de Justicia que es inconstitucional y que ante un evento adverso el personal de salud tiene que prestar los servicios, siguen como alegando como esa parte. Por el otro lado, siguen alegando no capacitación en el marco legal, ¿no? Donde también ya se les informa, se les capacita sobre que no hay una cuestión de penalización para las y los prestadores de servicios de salud que ofrezcan o atiendan
procesos de aborto legal, ¿no? Entonces, o de aborto seguro. Entonces creo que los retos siguen siendo todavía muchos, el que las colectivas pues tengan también acceso a medicamentos, ¿no? Porque de repente esta falta de recursos pues orilla a que pues tengamos que estar buscando quién dice, oigan, yo quiero donar 3 pastillas de misoprostol, ¿no? En México es muy difícil conseguir mifepristona, muy difícil. El misoprostol pues se puede conseguir en las farmacias y sin una receta médica. Sin embargo, la mifepristona es de difícil acceso. Y cuando tenemos acceso a él es a través de las donaciones que hace IPAS México, sí, o de IPAS Latinoamérica y el Caribe, o el Fondo María. Pero no siempre hay medicamento para poder darle a las mujeres la posibilidad de que hagan sus procesos de aborto autogestivo en casa con medicamentos de manera segura, ¿no? Entonces creo que los retos siguen todavía siendo muchísimos. De acuerdo, Violeta, que profundidad en todo lo que nos platicas. 2 últimas cosas. Me gustaría que dijeras para nuestras lectoras y lectores de Vesper, ¿a dónde te pueden encontrar? Bueno, ya nos dijiste cómo se puede apoyar, pero ¿a dónde te pueden encontrar? O encontrar a la colectiva, y que nos dieras también un mensaje final para las lectoras y los lectores de Vesper que les podamos hacer llegar a través de esta entrevista. Sí, bueno, nosotras funcionamos a través de la página de internet, aparecemos en Facebook como Red de Acompañantes de Tlaxcala, RADET. El alcance que tenemos de atención es nacional e internacional, porque algunas mujeres ya tienen el medicamento, solamente es explicarles cómo tienen que utilizarlo, qué es lo que va a pasar, qué van a sentir, qué van a observar, etcétera, ¿no? Ese por un lado está la página. Cuando alguien ingresa, algo muy importante es que cuando alguien ingresa a la página, lo que hacemos es que alguna de las que maneja la página responde, solicita como un número de teléfono donde podamos ponernos en contacto con ellas, y la acompañante que en ese momento esté libre es la que toma como el caso. De acuerdo. Algo muy importante también es que las colectivas no funcionamos como, oigan, aquí hacemos abortos, vengan, fórmense, ¿quién quiere abortar? No. Las colectivas que hacemos procesos de acompañamiento estamos capacitadas para hacerlo. Primero, no solamente es que estemos capacitadas, también es importante que tenemos algo que el sistema de salud no tiene. Tenemos datos estadísticos, ¿no? Bien. No tomamos los nombres de las mujeres que solicitan el servicio porque no nos interesa saber cómo se llaman. Y no porque no queramos visibilizarlas, sino porque la causa por la que se acercan a nosotras no es una causa que a nosotros nos interese. ¿Qué es lo que a la colectiva le interesa que tener de esa usuaria, o de esa mujer, o de esa persona con capacidad de gestar? Lo único que nos interesa es su edad, si sabe cuántas semanas de embarazo tiene, si tiene posibilidades económicas para realizarse un ultrasonido o una prueba de embarazo de conteo de gonadotropinas para saber exactamente cuántas semanas de embarazo tiene, si tiene la posibilidad de hacerse un ultrasonido, si tiene hijos, si ha tenido abortos anteriores, cuáles son sus condiciones de salud, económicas, sociales, laborales, si estudian, si trabajan, y además algo bien importante, si durante el proceso de interrupción del embarazo, ¿quién va a estar con ellas? Si hay alguien más que las va a acompañar. Nosotras las acompañamos, pero el acompañamiento que hacemos lo hacemos de manera virtual, ¿no? Por cuestiones de seguridad, tanto para quienes acompañamos como para quienes acompañan, ¿no? Y por el otro lado es saber quién va a estar con ellas. ¿Qué es lo que hemos encontrado? La mayoría de las mujeres la hacen solas, la hacen a escondidas, lo hacen en condiciones seguras porque están en espacios seguros, pero la mayoría de ellas pasan por procesos completamente solas. Entonces nosotros tenemos toda esa estadística que vamos recopilando, porque eso también nos permite hacer incidencia política, ¿no? El visibilizar cuáles son las condiciones de salud, cuáles son los factores, si utilizó un método anticonceptivo, si le falló, si ya tiene hijos, si no quiere tener más, o simplemente porque su proyecto de vida no es la maternidad.
nosotras entonces empezamos a ofrecer la información, ¿no? O sea, no es como que alguien escribe y ahí le decimos, ay, mira, te tomas esto, le haces así y así. No, es todo un filtro. ¿Por qué pedimos como toda una valoración del ultrasonido de las semanas de gestación? Para nosotros es importante. No siempre las mujeres van a tener posibilidad de hacerse un ultrasonido, pero para nosotros proteger la salud y la seguridad de quienes acceden a interrupciones de abortos autogestivos es muy importante, porque las únicas personas que no son candidatas de aborto con medicamentos son mujeres que han tenido embarazos ectópicos, es decir, que el embarazo está colocado en la trompa en lugar de que esté en el útero, porque puede ser una situación de riesgo y además con el medicamento no va a expulsar. Las mujeres que tienen placentas previas o que tienen una inserción de placenta que va a impedir que se haga el procedimiento, y las mujeres que tienen anemia. O sea, si nosotras dentro de ese catálogo de situaciones de riesgo observamos que tienen alguna condición que pueda poner en riesgo, no le ofrecemos el servicio de aborto con medicamento. Se le ofrece una canalización a Fondo María o a IPAS Latinoamérica y el Caribe para que puedan realizar su procedimiento de AMEO, que es aspirado manual endouterino, que no es invasivo, que no requiere sedación completa, que es ambulatoria y que además no pone en riesgo su vida ni su salud, porque no es un procedimiento instrumentalizado ni riesgoso como lo es el legrado. Entonces, eso es lo primero que hacemos, saber cuáles son todas sus condiciones de salud para poder ofrecerles el servicio, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la colectiva. En la página de internet nos pueden encontrar, en la página de internet también aparecen los números de teléfono de las personas que están realizando el acompañamiento. Por cuestiones de seguridad para las personas que requieren el acompañamiento, no damos información a sus parejas, hombres, porque nosotras tenemos que garantizar que la decisión de las mujeres es de ellas, ¿no? Y que no está influyendo a alguien más, su familia, su pareja o alguien más, también en la interrupción de su embarazo, ¿no? Entonces, eso es ahí es donde nos pueden encontrar en la página de internet. No solamente ofrecemos servicios de acompañamiento de aborto, también ofrecemos servicios de capacitación. Hemos tenido en este año, porque realmente llevamos muy poco tiempo operando, pero en este año hemos tenido la presencia de colocar el tema del acceso o el derecho a decidir en la Comisión de Derechos Humanos, que ha sido como la primera vez que se toca, por lo menos aquí en Tlaxcala. Hemos tenido la posibilidad de hacer actividades lúdicas donde las mujeres vienen, se capacitan a través de diversos temas, ¿no? ¿Cuáles son los temas que ofrecemos? Ofrecemos despenalización social del aborto, marco legal, estado laico, sexualidad integral, sexualidad placentera, porque el día que dejemos de desligar el placer de la reproducción, también ocurrirán otras cosas en el marco del disfrute de la salud de la sexualidad, ¿no? Ofrecemos capacitaciones sobre marco legal, sobre los protocolos con medicamentos, porque no es algo que tengamos aquí abajo del brazo y que no queremos que nadie lo conozca. Al final, el gran trabajo que ha hecho el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva a partir de los lineamientos que marca la Organización Mundial de la Salud, pues es que ya tenemos un lineamiento técnico de acceso al aborto seguro, que inicialmente ha sido utilizado para mujeres en situación de violencia sexual, pero que el protocolo puede utilizarse para cualquier mujer que cubra los requisitos necesarios para poder acceder al servicio de aborto legal, ¿no? Entonces, ya está ahí, solo que no lo lee, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en la red de acompañantes. Otra cosa que les podemos decir es que no están solas, que estamos ahí para acompañarlas y para respetar su decisión. Hay mujeres también que después de que se les ofrece la información deciden continuar su embarazo y está bien. Y también le hacemos lo mismo, les organizamos su baby shower, que lo mismo le organizamos el procedimiento de aborto seguro, autogestivo con medicamentos. O sea, aquí el respeto a la autonomía y a la libre determinación de las mujeres está garantizado, ¿no? Si ellas desean continuar con su interrupción, se le ofrece todo el acompañamiento.
También algo que deben de saber es que pues también estábamos trabajando con Gire, o sea, estamos como pues colaborando de tal manera que ojalá el siguiente estado que siga a través de los amparos pues sea Tlaxcala, ¿no? Entonces ya ocurrió en Aguascalientes, esperemos en próximos días nos estaremos reuniendo con las compañeras de Gire pues para saber qué viene para el estado de Tlaxcala, ¿no? Pero también, bueno, por un lado eso, que sepan que estamos, que quienes acompañamos lo hacemos también desde esta parte de incidencia, ¿no? También estamos incidiendo. Generar estadística genera incidencia en políticas públicas. Generar estadística nos permite visibilizar la cantidad o los factores las causas multifactoriales que hay para que las mujeres soliciten interrupción voluntaria del embarazo. Hacer todas estas actividades nos permite tener estadística, nos permite hacer una despenalización social del aborto. Tener las estadísticas también permite que las mujeres no se sientan solas en el momento de hacer sus procedimientos. Tenemos espacios también donde las mujeres o las personas con capacidad de gestar comparten cómo fue su procedimiento de acompañamiento, cómo se sintieron, qué pasó. También es cierto que muchas veces desde esta hegemonía médica se cree que el protocolo con medicamentos se tiene que terminar en un hospital y no es necesario. O sea, el protocolo de medicamentos está tan específico que no es necesario ir a un servicio de salud. Pero que ahora con lo que ayer en el marco del amparo legal ha hecho Gire en sacar del Código Penal Federal el tema del aborto, creo que hay un pasito muy importante, ¿no? Porque antes la responsabilidad solo era de la Secretaría de Salud. Y con este paso importante, ahora se garantiza que quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud, el IMSS, el ISSSTE, Secretaría de Salud, SEDENA, Pemex, puedan ofrecer servicios de aborto seguro, ¿no? Tenemos que seguir trabajando para que eso sea posible y no va a pasar en estos años. O sea, la realidad es que no va a pasar en este año, ni va a pasar en el siguiente, porque tenemos que desmontar como todos los prejuicios que tiene todo el personal de salud, ¿no? Toda la formación médica, hegemónica, violenta, que además también trae el sistema de salud, ¿no? Entonces, es un trabajo que va a costar, pero que las personas que nos están escuchando sepan que en algún momento de la historia esto va a ser real. Que no tendremos que recurrir a una página de internet para que me ayuden a resolver un problema que puede resolver el Sistema Nacional de Salud. Y que no solo es que puede resolver, que le toca resolver ese sistema de salud, ¿no? ¿Qué es lo que toca que sigamos haciendo? Seguir incidiendo para que las y los médicos ginecobstetras desmonten el hecho de seguir utilizando procedimientos invasivos, instrumentalizados como es el aborto con legrado, que tiene un gran significado en el tema de la salud pública porque produce perforaciones, porque produce infecciones, porque produce sepsis, porque produce muertes que pueden evitarse. Y el día que entonces también el personal de salud acepte utilizar un protocolo médico con medicamentos o acepte realizar procedimientos a través de los aspirados manuales intrauterino, tal vez podemos decir que lo hemos logrado, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos decirles? Pues no están solas, nosotras las acompañamos. Desde la colectiva, es una colectiva feminista, laica, apartidista, además, que cree que las maternidades elegidas y amorosas darán como resultado infancias amadas, infancias cuidadas, infancias respetadas e infancias que tengan un libre desarrollo en el transcurso de su vida. Entonces, creo que eso es como lo que tendría que decirle a las personas que nos están escuchando. Acompañantas habemos en todos lados, en todo el país habemos redes de acompañamiento porque las instituciones no han hecho lo que les toca hacer. En América Latina hay una serie de redes de acompañamiento. También
apoyando, orientando, acompañando a las mujeres en sus procesos de aborto autogestivo. Entonces, pues aquí estamos para las mujeres a las que se les ha negado el derecho a la salud, porque al final es un tema también de salud pública, ¿no? A quienes se les ha negado el acceso a sus derechos, ¿no? Y aquí vamos a seguir mientras el Sistema Nacional de Salud no haga lo que le corresponde. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, maestra Violeta, muchas gracias por todo tu trabajo. Por favor, si les gustó nuestra entrevista, pueden darle like en nuestro canal de YouTube y también compartir el semanario digital Vesper, que es un semanario digital especializado en los derechos humanos de mujeres y niñas de México. Muchas gracias, maestra Violeta, nuevamente, y hasta pronto. Destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olviden su nombre, por favor.